Hola, muy buenos días, buenas tardes y gracias por conectarse a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas este miércoles 6 de octubre. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión, como cada semana, durará alrededor de una hora. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a través del QIA y ya hemos recibido preguntas por correo electrónico. También recuerden, por favor, identificarse con su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y que pueden optar por cualquiera de ellas a través del botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la evolución de la pandemia y la vacunación en las Américas y se referirá también a la necesidad de abordar los vínculos entre salud humana, animal y el medio ambiente para prevenir y manejar futuras crisis de salud. Acompañan hoy a la doctora Etienne, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, y el doctor Silván Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne a que comparta sus palabras y actualización regional. Doctora Etienne. Good morning and thank you, Buenos Sebastian. días y gracias, Sebastián. Permítanme agradecer a todos ustedes que se sumaron a esta sesión informativa. El último mes hemos visto la caída en el número de infecciones de COVID-19 en la región, incluso si las cifras son aún altas. La última semana se notificaron cerca de 1.200.000 casos de COVID-19 en las Américas y 24.000 fallecimientos a raíz de COVID en las Américas. En América del Norte, si bien los casos están a la baja, en los Estados Unidos y Canadá, México está notificando un alza en las infecciones nuevas, pero los datos nacionales no nos ofrecen el panorama completo. Si nos fijamos en mayor detalle, vemos que las tendencias locales siguen siendo preocupantes. Muchas provincias canadienses de la sección sudoeste están llegando a las tasas de hospitalización más altas y ocupación pico de terapia intensiva desde el comienzo de la pandemia. En el estado de Alaska, que hoy notifica el peor brote por COVID-19 de los Estados Unidos, las salas de emergencia están abrumadas con pacientes de COVID y los médicos enfrentan dificultades sobre cómo asignar las camas de hospital. En el Caribe, las infecciones están bajando en términos generales, si bien Cuba y Bermuda siguen notificando tasas altas de infecciones nuevas y en Barbados hubo un alza de cercana al 75% en la última semana. En América Central, si bien los casos están bajando en toda la subregión, Costa Rica sigue viendo tasas altas de hospitalización y uso de terapia intensiva. Las hospitalizaciones también aumentaron 2/3 en Belice. En América del Sur, mientras los países siguen viendo una caída en las infecciones, Chile tiene un alza en casos nuevos determinados principalmente por brotes en centros urbanos como la región metropolitana de Santiago y las ciudades portuarias de Coquimbo y Antofagasta. Y al mirar a la región, vemos una vez más que los gobiernos necesitan vigilar con cuidado las tendencias locales porque la dinámica de la infección cambia ampliamente dentro de cada país, en parte debido a diferencias en la disponibilidad de vacunas y en la captación. Este enfoque más localizado será central para controlar los brotes. Hoy, solo el 37% de las personas de América Latina y el Caribe han recibido la vacunación completa contra la COVID-19.
7 países y territorios en las Américas han vacunado a una tasa superior al 70% de su población, pero todavía una igual cantidad tiene que vacunar al 20% de su población. Jamaica, Nicaragua y Haití aún tienen que llegar incluso a un 10% de cobertura. Debemos centrar nuestra atención para superar esta brecha tan pronto sea posible. La última semana simplemente 875,000 dosis vacunales llegaron a países de América Latina y el Caribe, pero sabemos que estas no son suficientes para proteger a todos. Entonces, seguimos instando a los países que tienen superávit de vacunas a compartirlas con los países en nuestra región donde pueden tener una incidencia que salva vidas. Permítanme asegurarles que la OPS está haciendo todo lo que puede para acelerar las vacunaciones en las Américas, desde entregar dosis a través de COVAX hasta respaldar donaciones, adquirir vacunas en nombre de nuestra región y establecer una plataforma para aumentar la fabricación vacunal en nuestra región. Es un placer anunciar que la OPS ya ha llegado a acuerdos con 3 productores autorizados para la lista de emergencia: Sinovac, Sinopharm y AstraZeneca. Ahora estamos también manteniendo conversaciones con nuestros Estados miembros, los que deseen utilizar esta alternativa para la compra directa a través del fondo rotatorio. Tenemos también vacunas de Sinovac y Sinopharm que ya están disponibles y también de los 3 productores hasta 2022. Ya sea si se trata de llevar las vacunas a nuestra región o hacer el seguimiento de la diseminación de las variantes, el control de la pandemia, depende del trabajo y el apoyo de los socios de toda nuestra región y de hecho del mundo. Y de la misma forma en que trabajamos juntos para controlar esta pandemia, debemos considerar las maneras en las cuales podemos colaborar para evitar pandemias futuras. La COVID-19 ha sido singular en cuanto a su escala e incidencia, pero no es la primera enfermedad emergente que causa una onda expansiva en el mundo, ya sea COVID-19, ébola, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, influenza aviar o Zika. Vemos que estas enfermedades que se transmiten de los animales a las personas pueden tener un efecto importante. Tenemos una lista de agentes patógenos emergentes que tienen el potencial de producir un riesgo para la salud pública y la mayoría de ellos son zoonóticos, quiere decir que se transmiten de los animales a las personas o que son comunes entre las personas y los animales. Con la incidencia del cambio climático en los ecosistemas y el mayor contacto de las personas con los animales a través de la urbanización y la deforestación, el potencial de un efecto contagio aumenta. El sector sanitario desempeña una función esencial en la gestión de este riesgo, pero no puede hacerlo solo. Y ese es el motivo por el cual es esencial que los planes para la pandemia y las políticas reflejen los conocimientos especializados y las recomendaciones de los sectores de salud pública, salud animal y ambiental. Esto es especialmente esencial en una región como la nuestra, que tiene zonas tropicales con un alto potencial de albergar nuevas enfermedades, como la cuenca del Amazonas, el Gran Chaco, la selva lacandona, el istmo de Darién y la Mosquitia. Las economías de muchos países en las Américas también dependen en gran medida de la producción y exportación agrícolas, de manera que la amenaza de enfermedades provenientes de animales ocupa un lugar preponderante y tiene el potencial de incidir en todos los sectores en su totalidad y en el desarrollo nacional, y también presentar un riesgo de una nueva pandemia. El enfoque Una Salud ha sido ya una prioridad de mucho tiempo para la OPS. Durante más de 70 años, la OPS ha ofrecido un programa de salud pública veterinaria que trabaja con los sectores de la salud pública y la salud animal.
sobre enfermedades zoonóticas e inocuidad de los alimentos. A finales de la década del 90, la OPS creó una estrategia para fortalecer la vigilancia de las infecciones emergentes, que incluye también la interfaz entre los humanos y los animales, una característica definitiva y definitoria de una salud. Nuestra vigilancia integrada aprovecha los institutos de salud animal para controlar las enfermedades animales y en las personas, realizar evaluaciones conjuntas del riesgo y también celebrar talleres y capacitaciones sobre temas como la fiebre amarilla. Recientemente, los ministros de salud en nuestro consejo directivo aprobaron una nueva política de una salud que esboza un mapa, una hoja de ruta para que los países puedan aunar el trabajo de los expertos y los funcionarios de los diferentes sectores para abordar también las cuestiones más importantes de nuestra época, como las enfermedades zoonóticas, la inocuidad de los alimentos, la resistencia a los antimicrobianos y el cambio climático. Necesitamos asegurarnos que nuestros socios en temas ambientales, de animales, agrícolas, trabajen juntos en un sistema de vigilancia más robusto que pueda detectar los riesgos con mayor celeridad, priorizar las inversiones en investigación y desarrollo para los agentes patógenos de alto riesgo y establecer también respuestas fuertes a la pandemia que aprovechen las fortalezas de estas zonas, ámbitos diferentes de conocimiento. Dado que el costo de prevenir la pandemia es muy inferior al de responder a una, esto es importante. La COVID ha costado a 4 billones de dólares en el PIB mundial y todavía no hemos superado esta situación. Entonces, en los próximos meses, a medida que los países reconsideran sus presupuestos sanitarios, repiensan también o reformulan cómo ofrecer la atención sanitaria y participar en iniciativas mundiales para prevenir la próxima pandemia, deseamos instar a todos a fortalecer el enfoque Una Salud, dado que es la manera más rentable, más inteligente para protegernos de la próxima crisis que podría llevar a una pandemia. Permítanme agradecerles una vez más. Vamos a pasar ahora entonces a responder a las preguntas que ya hemos recibido por correo electrónico y que nos están enviando a través del chat, a través del QIA. Recuerden incluir su nombre y medio de comunicación. Primeras preguntas vinculadas con vacunación a niños y adolescentes. Adrián Aguirre de sumedico.com pregunta cuáles son las recomendaciones para inocular a niños contra la COVID-19. Dice que en México solo se vacunará a adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Pregunta si se debería vacunar a los pequeños menores a esta edad. Y también relacionada, Irene Hartmann de Clarín en Argentina, dice que Argentina aprobó el uso de vacunas Sinopharm para niños desde los 3 años, más allá de que no estén disponibles datos preliminares de fase 3 en menores de 17 años, dice, y también pregunta qué opina OPS sobre los países que apuestan por este tipo de estrategias y si se está revisando el uso pediátrico de vacunas como Sinopharm. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Son muchas preguntas, entonces muy brevemente, pero me voy a una por una. Primero, una vacuna para se utilizar en niños y adolescentes tiene que tener la autorización de la autoridad regulatoria del país. En México, COFEPRIS, en Argentina, ANMAT, y en los otros países de la región, la autoridad regulatoria debe revisar la documentación que fornece el productor y con base en esa revisión, la autoridad regulatoria de cada país es quien regala la autorización para uso de cada vacuna en niños y adolescentes. De parte de la OMS, já temos a vacuna de Pfizer, que está autorizada para adolescentes, as outras, como Sinopharm, Sinovac, Moderna, se estão revisando todavia os dados e muito brevemente se vão estar com a análise terminada para a recomendação também para esses grupos. Isso é para a autorização. Para o uso, as estratégias para a vacuna devem ter objetivos muito claros. Então, para a COVID-19, o primeiro objetivo das vacunas foi salvar vidas. E como os adultos maiores
son los que tienen un riesgo mayor de desarrollar una forma grave y morir por la COVID-19, las primeras vacunas, la recomendación de la OPS fue utilizar las vacunas para proteger a los adultos mayores y proteger los profissionais de salud, para manter os serviços funcionando. Depois se deve ampliar para todos os grupos de adultos, os países lo estão haciendo, para adolescentes e niños. Em verdade, não eram um grupo prioritário ao princípio, porque a grande maioria de los casos graves de las defunciones se concentram em los adultos e los adultos maiores. Cada país já tem uma cobertura de vacuna que é distinta. Então, um país que já vacinou toda a população adulta, tem vacuna disponível e tem vacunas autorizadas para adolescentes, devem iniciar a vacinação de adolescentes, começando por os adolescentes que têm as comorbilidades, porque aí estão os grupos de maiores riscos. Então, é uma recomendação geral que temos, que todos os países devem ter fases de vacinação para não começar a vacinar grupos de menor risco antes de completar a vacuna em grupos de maior risco. E seguro que a estratégia de cada país tem que estar bem fundamentada por la disponibilidade de vacunas que tem. Assim que cada país está adotando a estratégia que melhor se está adaptando à realidade que tem hoje. E seguro que depois de completar toda a vacuna de los adultos, o próximo grupo deve ser o grupo de los adolescentes com as vacunas que têm a autorização de sua autoridade regulatória para esse grupo. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Daniel Colling, de TN23 en Guatemala. Dice que Guatemala ha comenzado a mostrar un descenso en su positividad y pregunta qué acciones deben emprenderse y mantenerse para evitar una posible cuarta ola, tomando en cuenta que ya se acercan las fiestas navideñas y de fin de año. Doctor Ugarte. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Daniel, por la pregunta. Que se aplica a muchos otros países de nuestra región. Efectivamente, durante las últimas 2 semanas se ha observado un descenso en el número de casos confirmados y en la positividad a nivel nacional en Guatemala. Sin embargo, ese comportamiento es variable entre los departamentos del país. Este tipo de evolución de la pandemia se ha presentado con anterioridad en Guatemala y en otros países, lo que condujo al relajamiento de las medidas de salud pública y al subsecuente incremento en la transmisión, la saturación de los servicios de salud y el aumento del número de fallecidos por la COVID-19, pero también aumento de fallecidos por otras causas que no pueden atenderse debido a la alta demanda de la atención médica. Por ello es necesario que se continúen con la vigilancia activa y el monitoreo de la capacidad de los servicios de salud a todos los niveles, particularmente los niveles locales, porque es allí donde se pueden tomar las medidas oportunas y más adecuadas para reducir la transmisión. Esto mientras se aumente la vacunación contra la COVID-19. Y en Guatemala, las alertas vigentes que están descritas en el semáforo de alertas son la mejor referencia para la población. Es importante también que en todos los niveles del sistema de salud, particularmente en el nivel nacional, se evalúe la disponibilidad de pruebas, de insumos, de medicamentos y la actualización de los planes de respuesta a nivel hospitalario, porque hemos visto en muchos casos que el aumento de casos se presenta en lugares específicos, en diferentes lugares, casi simultáneamente o en diferentes momentos, y requiere una respuesta muy rápida ante esos brotes para poder controlarlos a tiempo y garantizar en general una preparación adecuada ante el incremento del número de casos. Esto será aún más importante en las fiestas, que se acercan, de las fiestas de fin de año, porque claramente habrá un incremento en la movilización de las personas y un aumento de la probabilidad de transmisión de la enfermedad. Y si algo hemos aprendido, es que cuando implementamos las medidas de salud pública relativamente conocidas y simples de aplicar,
utilizar la máscara en todo momento en que uno esté en lugares donde es imposible mantener la distancia física, y si es posible mantener la distancia física en todo momento, y al mismo tiempo protegerse, desinfectarse las manos y por supuesto evitar grandes concentraciones. Eso ha demostrado que controla la pandemia. No solo el virus original, sino todas las variantes. Y mientras la población tenga cobertura adecuada de vacunación contra la COVID-19, esas medidas seguirán siendo la mejor opción que tiene la población para reducir y controlar la COVID-19. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas de Royston Jones de 8 Business News en Bahamas. En inglés dice, have any samples from the Bahamas ¿Hubo returned? alguna muestra que haya sido ya de vuelta de las Bahamas con resultados positivos de la variante Delta Plus o Gamma? Las Bahamas sigue viendo una tasa de positividad alta de entre 19 y 26% a diario y tiene alrededor de un 30% de la población que ya ha sido vacunada completamente, sobre la base de la recomendación de la OMS de un 5% para este indicador. ¿Qué es lo que sugiere esto para el país? Doctor Aldiguieri. Muchas gracias por esta pregunta de las Bahamas. En primer lugar, es importante aclarar la denominación Delta Plus, que no existe. Fue un nombre que adoptó algún medio de comunicación para hacer referencia a una variante de preocupación Delta con algunas mutaciones adicionales, pero están todas clasificadas como Delta. Es importante decir que cuando analizamos estos cambios, tal vez sería útil para los investigadores saber cuáles son las variantes, pero esto no implica ninguna diferencia funcional ni biológica. En lo que hace a la situación o la circulación de las variantes en las Bahamas, las muestras más recientes que fueron secuenciadas en Panamá, en Goa y también en Fiocruz, la Fundación Fiocruz, a través de la red de vigilancia genómica, han demostrado un 50% de delta, 45% de alfa y solo 1,3% de gamma. Si bien delta está cobrando preponderancia en la mayoría de los países del Caribe. Y en este contexto es importante recordar que este proceso de desplazamiento y reemplazo, sustitución de las cepas o variantes, es un fenómeno previsto que ha estado ocurriendo desde principios mismos de la pandemia y que ocurre, entre otros factores, por virus, por ejemplo, como Delta, que se adapta, la variante Delta que se adapta mejor al sistema de los seres humanos. En lo que hace a la situación de las Bahamas, la segunda pregunta, podría ser que menos personas se están sometiendo a pruebas. Quizás con un alza de la vacunación, la gente se está relajando y seguramente no se presenta para las pruebas después de haber estado expuesta. Si bien el despliegue vacunal está funcionando bien, la gente debe seguir usando las medidas de salud pública que nosotros sabemos funcionan para prevenir la diseminación de la COVID-19, entre ellas todas sus variantes. Como ejemplo, el distanciamiento social, usar máscara, lavarse las manos, etcétera. Y también el alcohol en gel. Espero haber respondido a las preguntas de Royston Jones de Bahamas. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, también vinculada con The Bahamas, en el chat, en el QIA, es de Tania Smith-Cartwright de The Tribune. En inglés, Tania pregunta, The Bahamas is running Las Bahamas tiene pocas vacunas. ¿Qué sugiere ustedes que se haga? ¿Hay algo más que pueda hacer la OPS? Doctor Barbosa, gracias por esta pregunta. Como lo mencionó la directora, la OPS está haciendo todo lo posible para aumentar el acceso
de los estados a las vacunas. En el caso de las Bahamas, estamos también realizando un proceso expedito con las Bahamas, con COVAX, para que Bahamas reciba 67.300 dosis nuevas en el mes de noviembre, y también estamos trabajando con el gobierno para aumentar la donación a partir del Banco de los Estados Unidos. Las Bahamas recibirá aproximadamente una cantidad importante a través de esta iniciativa de donación de casi 12 millones de dosis, y también estamos trabajando con otros países en la región para que realicen un programa de compra directa a través del fondo rotatorio de la OPS. Como lo dijo la directora, tenemos 3 acuerdos para vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia por la OMS. Estas son vacunas que se entregarán en 2021, a finales de 2021. Tenemos todas estas posibilidades y estamos trabajando con el gobierno de las Bahamas para respaldarlos y así que tengan mayor acceso. Es esencial que cada país de nuestra región tenga mayor acceso, porque si esta es la mejor manera, junto con las medidas de salud pública de emergencia, controlar la transmisión, el contagio, y así volver a un periodo más normal en la vida de las sociedades. Gracias. El diario Milenio en México dice que la meta del gobierno de México es lograr que el 31 de octubre todos los mexicanos de 18 y más reciban alguna dosis de la vacuna. Pregunta, ¿con este panorama podremos decir que México domó o domará a la pandemia? Y también dice que se viene la temporada de influenza y pregunta qué comportamiento advertimos en su interacción con COVID-19 y la variante Delta. Doctor Aldiguieri. Gracias por esa pregunta de México. De ninguna manera la pandemia está o estará domada a nivel local, estatal o de país, mientras el SARS-CoV-2 y sus variantes de preocupación estarán circulando en el país, en la región de las Américas o al nivel global. Casi todos los países de la región, incluyendo México, están reportando una transmisión comunitaria. Y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del continente, hasta entrando en el 2022 o luego. Si bien las coberturas vacunales salvan vidas, no debemos hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones de que sí o no hemos logrado un efecto de rebaño. En este contexto, OPS recomienda reforzar las medidas preventivas no farmacológicas e invita a la población aún no vacunada a que acuda a los centros de vacunación contra la COVID-19. En los aspectos de gripe, a la fecha no hay señales de incremento de influenza en México. El sistema de vigilancia Centinela está activado y los informes se canalizan, se comparten de manera muy fluida con la OPS. En este contexto, se recomienda a las personas de riesgo, según los lineamientos establecidos, a que se vacunen contra la influenza cuando la vacuna esté disponible. Espero haber respondido a las preguntas de la señora Varedes del Milenio. Gracias. Gracias, doctor. Próxima pregunta es de Kevin Feldman, de Guardian, en Trinidad y Tobago. En inglés dice que en Trinidad and Tobago, 4.5%. Trinidad y Tobago, el 4,5% de las personas en los hospitales han sido vacunadas contra COVID.
Entonces, todavía podemos ser infectados por COVID y transmitirlo a otros. La OPS sabe por qué algunas personas están siendo hospitalizadas con COVID-19. Son personas que tienen otras comorbilidades o es que algunas vacunas son menos efectivas en las personas que tienen comorbilidades, doctor Barbosa. Gracias por su pregunta. Cada vacuna tiene distinta eficacia, distinta tasa de eficacia y cada vacuna puede tener distintos procesos para desarrollar la inmunidad. Pero en general sabemos que ninguna vacuna, no solamente contra COVID-19, sino ninguna vacuna en general tiene un cierto por ciento de tasa de eficacia. Entonces, siempre algunas personas se pueden aplicar la vacuna, pero esto no quiere decir que vayan a estar protegidas 100% contra la enfermedad. Tal vez pueda haber algunas características inmunitarias que tienen las personas. Sabemos que las personas de edad avanzada tienen más debilidad en su sistema inmune. Entonces, la tasa de eficacia puede ser menor que en la población promedio para ellos. Entonces, tenemos razones diferentes, muy diferentes, que una persona puede vacunarse y no desarrollar protección. Pero miremos lo que usted ha preguntado específicamente, si 4,5% de las personas hospitalizadas que están vacunadas, estamos hablando de 95,5% de las personas hospitalizadas que no están vacunadas. Entonces, esta es otra evidencia de que las vacunas son muy importantes para reducir los casos graves y las hospitalizaciones. Y esto ocurre no solamente en América Latina y el Caribe, sino también en todos los países del mundo. El hecho de que ahora estemos demostrando claramente que los países que todavía están experimentando mucha amplia transmisión de COVID-19 y la pandemia entonces es muy importante entre las personas no vacunadas. Las personas no vacunadas están, los anti-vaxxers que se llaman, están utilizando la información parcial que tiene, porque si miran el cuadro completo pueden ver que la mayoría, más del 90%, en este caso 95,5% de las personas hospitalizadas son personas que no han recibido la vacuna. Y esto es lo mismo para lo relacionado con COVAX. Entonces, la mejor manera de protegerse es hacerse vacunar, pero todavía sigue siendo importante resaltar el hecho de que las vacunas tienen un efecto doble. La vacuna tiene una protección individual, o sea que si uno se hace vacunar, probablemente va a estar protegido contra contra la enfermedad, pero las vacunas también tienen un efecto colectivo. Las personas que están vacunadas transmiten menos la enfermedad, el virus, de manera que si usted tiene una cobertura de inmunización muy grande en su comunidad, en su localidad, en su ciudad, en su estado, en su país, entonces la transmisión del virus va a ir disminuyendo, obviamente, y entonces usted también va a estar protegido no solamente porque recibió la vacuna, sino porque otras vacunas que están cerca de usted también se vacunaron y esto beneficia a todos, a su familia, a su comunidad, a su ciudad. Entonces, la gente que está contra las vacunas, los que se llaman los anti-vaxxers, estas personas no están, no tienen toda la información y para compartir lo que dicen están sesgados. Pregunta viene de Ronnie Ríos en el periódico de Guatemala y similar nos llegó una pregunta de Cyrus Siebert del Media Institute of the Caribbean. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para contrarrestar la resistencia a la vacuna por razones políticas, religiosas u otras? También si se tiene algún estimado de la población de la región que se resiste a inmunizarse. Doctora Etienne. So let me thank you for this question. Quiero ante todo darle muchas gracias por su pregunta. Es necesario aumentar el nivel de aceptación de las vacunas en América Latina y el Caribe, pero enfocarnos en convencer a las personas a que escuchen las fuerzas
cuando hay información con base científica y evidencia científica, y con frecuencia esto no se encuentra en la universidad de los medios sociales. Cuando aún tenemos una escasez de vacunas en muchos de nuestros países, lo que estamos viendo es que en algunas áreas, aun cuando las vacunas están disponibles, las personas no vienen a hacerse vacunar. Y en muchos lugares se supone que la reticencia a las vacunas es la causa del hecho de que hay bajo nivel de vacunación, pero al estudiar esto más detenidamente nos damos cuenta de que de mayor importancia hay otros factores como la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios. Tenemos que utilizar un enfoque de atención primaria en salud para llegar hasta las personas que necesitan ser vacunadas. En algunas áreas hay personas de edad que pueden tener problemas para llegar a los centros de salud, por ejemplo, y entonces deberíamos enviar a los vacunadores a esas comunidades a ir a los hogares para que puedan vacunar a las personas que lo necesitan. Los factores sociales como las creencias personales y lo que los amigos, la familia y la comunidad creen también tienen una influencia muy importante en la aceptación de las vacunas, y tenemos que diseñar respuestas que sean específicas para cada uno de estos contextos, que sean focalizadas y que sean amplias. La OPS apoya los programas que diagnostican las barreras e implementan las estrategias que se necesitan para aumentar el número de personas que se hacen vacunar. Una clara comunicación, una participación con las comunidades y servicios de vacunación de calidad que sean accesibles a la comunidad son clave para poder manejar el problema de los bajos niveles de vacunación. Las comunicaciones públicas eficaces sobre los beneficios y seguridad de la vacunación contribuyen a ir cultivando la confianza. Es crítico que haya información exacta y precisa sobre las vacunas disponible, accesible y aprobada y apoyada por las fuentes confiables de las comunidades. En últimas, lo que acaba de decir el doctor Barbosa es cierto, las vacunas sirven, son eficaces y salvan vidas. Uno tiene que hacerse vacunar y convencer a sus seres queridos de que se hagan vacunar contra COVID-19, obtener más vacunas e inmunizar a las poblaciones elegibles en nuestros países, combinado con el mantenimiento de las medidas de salud públicas para reducir las infecciones, son las claves para combatir esta pandemia. Por favor, todos salgamos, hagámonos vacunar. Preguntas vienen de varios periodistas: Cintia Torres de Confidencial en Nicaragua, también Gisela Salomón de AP y Andrea Espinosa de Expediente Público, entre otros. Dicen: el Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra COVID-19 fabricadas por Cuba, Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, para inmunizar a niños de 2 a 17 años. Las preguntas son: ¿qué información tiene OPS sobre la seguridad de estas vacunas y si se está analizando su eficacia y si se sabe cuándo estarán esos resultados? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. De nuevo, la decisión de autorizar una vacuna en un país es una decisión soberana de la autoridad sanitaria, de la autoridad de salud, de la autoridad de regulación de cada país. La OPS no hace autorización para los países. Entonces, cada país tiene sus autoridades. Yo ya mencioné ANMAT de Argentina, já mencionei COFEPRIS de México, SECMED de Cuba, todas as três são autoridades de referência, incluso regionais. Então, cada país hace a avaliação de los documentos presentados por los produtores para autorizar a vacuna. Para a OPS, para as compras que se hacen por el fundo rotatório de la OPS, é que nós outros não utilizamos nenhuma autoridade nacional, não utilizamos de América Latina ou de América do Norte, de Canadá ou de Europa. Nós outros só utilizamos as avaliações que hacen el equipo de precalificação de la OMS. Então, para nós outros, só podemos falar de las vacunas que já foram evaluadas por el equipo de la OMS e já receberam a autorização de uso de emergência para a COVID-19. Então, não podemos falar
sobre vacunas que todavia não han completado esse processo. Não é que puedan ser malas ou buenas, simplesmente que não podemos falar sobre o que não revisamos de maneira cuidadosa, que nossos colegas de Ginebra não han revisado. Segundo, também nessa pergunta, onde se habla de Nicarágua. Nicarágua, estamos trabalhando muito com o governo de Nicarágua para ter mais acesso para vacunas em Nicarágua. Nicarágua deve receber ao redor de 223 mil doses de Pfizer a princípio da próxima semana e outras 81.900 doses de Pfizer no mês de outubro. E também estamos trabalhando com as donações para Nicarágua, que se fizeram através de COVAX. E no caso de Nicarágua, há uma donação de Espanha de 625.920 doses de vacuna de AstraZeneca, que estamos também trabalhando para acelerar o processo de chegada dessas vacunas a Nicarágua. Então, com isso, eu creio que se vai a utilizar de maneira melhor todas as vacunas que estão disponíveis em Nicarágua. E, de novo, a decisão é de cada país. De nossa parte, temos como vacunas autorizadas por la OMS para uso em niños e adolescentes, hasta agora, solo a vacuna de Pfizer e de Moderna. As outras estão bajo revisão. Sobre a vacuna de Soberana, nós outros estamos apoiando a Cuba para que participe no processo de pré-qualificação da OMS. Já tivemos uma reunião com a equipe de OMS, os produtores de la vacuna. Vamos a ter outras reuniões porque nosso interesse é que todas as vacunas possam participar no processo da OMS para receber a autorização de uso de emergência, porque isso vai ampliar a oferta de vacunas que podemos comprar por el fundo rotatório. A decisão de cada país é uma decisão nacional, baseada em sua autoridade de regulação, mas para nós outros, invitamos a todos os produtores de vacuna do mundo que possam apresentar seus dados, participar do processo, porque vão nascer mais vacunas disponíveis quando terminem o processo e recebam a autorização de uso de emergência da OMS. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta relacionada con Nicaragua viene de Uriel Velázquez, de Despacho 505, y preguntan si OPS tiene ya algún reporte del Ministerio de Salud de Nicaragua acerca de la circulación de las variantes de preocupación en el país. Doctor Aldiguieri. Gracias por esa pregunta siguiente sobre Nicaragua. Aunque en este momento no contamos con información sobre la detección de variantes de interés o de preocupación en Nicaragua, sabemos que el Laboratorio Nacional de Salud Pública del CNDR está haciendo esfuerzos importantes para generar datos necesarios, no solo para la vigilancia, sino también para la comunidad científica en general. Por otro lado, es importante mencionar que gracias a los esfuerzos de países de América Central, tal como Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica, y la colaboración muy eficiente del Instituto Gorgas en Panamá, ha sido posible demostrar la circulación de las variantes de preocupación alfa, gamma y delta en América Central. Resaltamos la importancia de mantener y fortalecer una vigilancia genómica sostenida que nos permita detectar a tiempo la introducción y la diseminación de diferentes variantes de interés o de preocupación. Y, por supuesto, la Organización Panamericana de la Salud seguirá trabajando de manera muy cercana con todos los países con este objetivo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta en el chat, en el QIA, de Gisela Salomón de Associated Press. Dice si podríamos dar más detalles sobre las vacunas que acordó OPS con Sinopharm y AstraZeneca, dónde serán fabricadas, cuántas para 2021 y cuántas para
2022. Dice las de Sinovac son las que anunciaron ya la OPS la semana pasada. O hay otras o hay más, y también pregunta si hay algún país que ya ha expresado interés en estas 3 vacunas. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Como ha mencionado nuestra directora en su fala inicial, tenemos, sim, já agora 3 acordos. A diretora anunciou na semana passada o primeiro acordo com Sinovac. Agora já também concluímos o acordo com Sinopharm e com AstraZeneca. As vacunas vão estar disponíveis de AstraZeneca e de Sinovac. Temos ao redor de 18.500.000 doses disponíveis para este ano, 2021. Para o ano 2022, as quantidades todavia estamos negociando com base em lo que os países estão a solicitar. Então, estamos chamando a atenção de los países para enviar suas solicitudes durante essa semana, porque temos já alguma quantidade disponível para esse ano e também para o próximo ano, pero as quantidades vão estar relacionadas com o número de doses que solicitam os países. Sobre onde são fabricadas, de novo, a OPS só pode comprar vacunas que têm a autorização de uso de emergência da OMS. Então, as vacunas de AstraZeneca vão ser de las fábricas de AstraZeneca que têm a autorização de uso de emergência. La de Sinovac, lo mismo, la de Sinopharm, lo mismo. Então, esse é o processo que seguimos sempre no fundo rotatório. Vacunas têm que ser pré-calificadas. Então, a AstraZeneca pode oferecer de qualquer sítio de produção, pero de los sítios que já têm a autorização de uso de emergência. E esperamos que os países lo considerem, porque quanto mais vacunas, quanto mais pedidos temos, isso vai provável beneficiar a los países mais pequenos da região que vão a receber vacunas com preço mais acessível. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta de Gebrick Alvarado de Newsday en Trinidad y Tobago dice que las autoridades aprobaron la apertura de más áreas comerciales y escuelas, pero con la presentación obligatoria de tarjetas de vacunación. Pregunta si la OPS cree que este tipo de medidas es correcta o atenta contra las personas que no quieren vacunarse. Doctor Ugarte. Gracias, Sebastián. Gracias, Grevik. I will answer this question in English. Okay. After taking into consideration ethical and technical considerations and Muchas gracias. Voy a contestar en español. Sí, es posible relajar algunas medidas para las personas teniendo en cuenta ciertos criterios y teniendo en cuenta las evaluaciones de la OPS y la OMS. En primer lugar, es completar el esquema de vacunación con algunas de las vacunas aprobadas por las autoridades y por la OMS y OPS que hayan pasado semanas. Lo otro sería también la infección con SARS-CoV-2 y que ya no tenga infección y después de la liberación confirmada de las personas de aislamiento. Y ahí hay algunas opciones para medidas individualizadas para las personas, como por ejemplo no obligar la cuarentena después de viaje internacional y también estar con personas que se han recuperado, que estén vacunadas sin tener que estar con máscara y sin tener en cuenta la distancia física. Y estas decisiones para autorizar este tipo de reuniones bajo techo y otras áreas comunes con base en un certificado de vacunación supone que el país o la institución aceptan el riesgo de transmisión
de las personas vacunadas y las consideraciones éticas de saber que hay personas no vacunadas también. Entonces, en resumen, antes de implementar medidas individuales de salud pública, los gobiernos y otras instituciones y otras autoridades deben evaluar las barreras a la vacunación y considerar las medidas que mantengan los derechos de las personas no vacunadas y consideren opciones para las personas no vacunadas como resultado de las pruebas negativas y poner a disposición de las personas las pruebas y hacer otras medidas que pueden ayudar a garantizar que las medidas para las personas no vacunadas en el contexto de baja disponibilidad de las vacunas sean proporcionales y sean incluyentes desde el punto de vista social, es decir, para remover o reducir en la medida de lo posible las barreras que evitan que las personas participen en la vida social económica mientras la vacunación llega a los niveles de protección comunitaria que se necesitan. Muchas gracias. Varias preguntas de Perú. Cris Vilches Hurtado, de Zona País, de Grupo El Comercio, pregunta ¿cuáles son las razones del retraso de envío de vacunas del mecanismo COVAX a Perú? Dice que hasta la fecha, no, pregunta, perdón, hasta la fecha, ¿cuántas dosis del total contratadas a este mecanismo, dice, han sido enviadas al Perú? Y si las enviarán este año o ya el siguiente. Y otra pregunta también de Cris Vilches dice que el Perú tiene el 42% de su población objetivo de 12 años en adelante con 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 y ese contexto, dice, en ese contexto ha decidido iniciar la aplicación de la tercera dosis al personal de salud. Pregunta si es una medida correcta y qué riesgos se corren con estas acciones. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Que mira, desafortunadamente, o retraso de envio de COVAX não é solamente para Peru, é para todos os países que participam do mecanismo. As razões são muitas. Primeiro, problemas de produtores que não estão priorizando o envio para o mecanismo COVAX. Siguen priorizando los acuerdos bilaterales que tienen, porque en esos acuerdos bilaterales las vacunas son más caras do que ofrecen para el mecanismo COVAX. Segundo, tuvimos também o mecanismo COVAX teve um problema importante porque um dos grandes produtores para o mecanismo el año 2021, que seria o Serum Instituto de Índia, está hasta ahora proibido de entregar, de exportar vacunas. Então, há como 500 milhões de doses pendentes de entrega. Então, por isso, a maioria de los países, e Peru também, só receberam ao redor de uns 30% de las vacunas que contrataram para o mecanismo. Peru ha recebido ao redor de 2,5 milhões de doses de vacunas por COVAX. Tiene nuevas vacunas que van a llegar al país en las próximas semanas por el mecanismo COVAX también. Entonces, es importante, eso la OPS siempre ha planteado que se debe utilizar como prioridad a cobertura mais baja de alguns países para priorizar os envios, e COVAX ha aceitado esse critério. Então, vamos a ter os países que estão por debaixo de 10% da região, 10% de cobertura vacunal, vão receber de maneira prioritária no mês de outubro, e o mecanismo COVAX ha informado que não vai alcançar entregar todos os 20% da população que se estão comprometidos até o final de ano, que vai chegar muito cerca de isso. Se espera que no mês de novembro e dezembro se tenha muito mais vacunas disponíveis, pero isso vai tomar até o princípio de 2022 para concluir todas as requisições e os contratos que firmaram os países. Por isso, a OPS está trabalhando, además de acelerar o acesso por COVAX, para ter mais donações. As donações foram essenciais durante os meses de agosto e setembro.
para que os países pudessem ter mais vacunas e também estamos ofertando essa possibilidade de fazer as compras de vacunas por el Fundo Rotatório diretamente, que todos os países da região podem utilizar enviando suas solicitudes para o Fundo Rotatório de nossa organização. Muitas graças. Gracias, doctor. Desculpa, Sí. sobre a terceira dose, que me olvidei. Sobre a terceira dose, até o momento, não há uma recomendação do grupo de expertos da OMS, SAGE, por seu acrônimo, sua sigla em inglês, Grupo Estratégico de Expertos em Vacunação, estão revisando todos os dados. E isso toma algum tempo, porque, como falei antes, é distinto para cada vacuna. Há vacunas que podem ter uma redução da proteção a largo de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano. Outras vacunas vão a tomar mais tempo, assim que não podemos fazer uma recomendação geral. Sabemos que os trabalhadores da saúde são um grupo prioritário, assim como os adultos maiores, e cada país está fazendo suas recomendações com base em las vacunas que han utilizado, em los dados que têm e la disponibilidade de vacunas que têm, porque também não se pode fazer uma recomendação geral de empecem a fazer a terceira dose, porque em muitos países, desafortunadamente, todavia, há pessoas de grupos prioritários que não tiveram acesso à primeira dose. Assim que cada país deve revisar bem sua estratégia e adotar a que considere melhor. Graças. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Orville Williams, de Antigua Observer. En inglés dice, what are PAHO's recommended doses? ¿Cuáles son las cosas que la OPS recomienda y las que no recomienda a los países para que lleguen a la inmunidad de rebaño en lo que tiene que ver con los protocolos de salud pública y social? Muchas gracias por la pregunta. El concepto de la inmunidad de rebaño podría ser mal entendida. Este es un concepto teórico que implica ciertas reservas, como por ejemplo la existencia de una gran población que está perfectamente mixta y este casi nunca es el caso. La inmunidad de rebaño o comunitaria tampoco es un umbral fijo, sino que varía dependiendo de varios factores, como por ejemplo, cuánto interactúen las personas con las variantes y cuáles variantes estén circulando. Y entonces, por eso no debemos hacer políticas con base en si se ha alcanzado o no la inmunidad de rebaño. Y esta no es entonces la base para hacer políticas de salud pública. Nosotros hemos combinado la salud pública y otras medidas de salud dependiendo de la situación epidemiológica. Y eso es lo que hemos utilizado. Y esta sigue siendo nuestra recomendación hacia futuro. Todavía, aun cuando la transmisión comunitaria disminuya, todavía pueden haber brotes y hay situaciones específicas como por ejemplo cuando hay eventos súper contagiosos o ambientes muy hacinados. La cobertura vacunal se aumenta mucho a través de todos los grupos etarios. Entonces, esta vacunación irá contribuyendo a que haya más inmunidad comunitaria y habrá menos transmisión también. Sin embargo, ¿hasta qué punto contribuye la vacunación a esto? Sigue siendo una pregunta abierta, principalmente porque hemos visto con gran inquietud cómo la reticencia a las vacunas sigue siendo un problema, especialmente en el Caribe. En este contexto, las personas que pueden ser vacunadas y se les ofrece la vacuna, esas personas deben aprovechar esta oportunidad y hacerse vacunar como manera de protegerse a sí mismas de consecuencias graves y proteger a otros también
en su familia y en su comunidad. Espero haber respondido las inquietudes de este periodista de Antigua y Barbuda. Gracias. Y ya estamos llegando al final de la sesión de hoy. La siguiente pregunta es de Laura Barros, de la agencia EFE. Dice que la región de las Américas enfrenta un reto con las migraciones masivas y pregunta qué recomendaciones da la OPS a los países de la región para atender a estas personas en movimiento en medio de la pandemia. Doctora Etienne. Thank you for this question. Muchas gracias por esta pregunta. Como todos nosotros sabemos, en nuestra región hemos visto migraciones masivas en la zona del Triángulo Norte, pero también desde Venezuela. Esta migración masiva ha generado mayores necesidades sanitarias entre la población de migrantes y las poblaciones en los países de destino. Y esto puede incluir, por ejemplo, mayor necesidad para niños, para madres, atención de emergencia, respuesta a enfermedades emergentes, vacunación, entre otras. En zonas fronterizas, y por supuesto la vacunación contra la COVID-19, en zonas fronterizas, en los puntos de ingreso, los países necesitan preparar servicios sanitarios, en especial personal, equipos, insumos, en especial atención materno-infantil, emergencias médicas en relación con lesiones que pueden ocurrir durante el viaje, episodios agudos y la remisión de los pacientes a instalaciones sanitarias más complejas de ser necesarias. La OPS, con la cooperación financiera de los Estados Unidos de América, Canadá y la Unión Europea, entre otros, han facilitado la prestación de servicios para más de 2 millones de migrantes y estos servicios comprenden vacunaciones, consultas, emergencias, salud mental, entre otras. Hemos trabajado también para respaldar a las autoridades sanitarias nacionales del Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Hemos fortalecido unos 112 establecimientos de atención de primer nivel y 84 hospitales con la entrega de equipos, medicamentos e insumos, y hemos respaldado también 18 laboratorios de salud pública y 25 centros de operaciones de emergencia. Unos 16.000 profesionales sanitarios y más de 20.000 agentes comunitarios también recibieron capacitación en talleres presenciales y cursos virtuales. La OPS está coordinando también la respuesta sanitaria internacional en los países de la región y estamos liderando, también el grupo de salud de la Plataforma Regional Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Estamos participando activamente también en el proceso de Quito con la promoción de la incorporación de la atención de la salud de migrantes en las políticas y los planes de los países a fin de garantizar el acceso a servicios de salud para las comunidades anfitrionas, así como la población migrante. El compromiso de los países con el acceso a la salud universal y la cobertura de salud universal exige que abordemos las necesidades sanitarias de los migrantes, y agradezco profundamente a los Estados miembros de nuestra región que han realizado labores para asegurarse de que la salud y las necesidades de los migrantes sean contempladas y parte de su planificación. Esta es una responsabilidad que tenemos como una comunidad regional. Les agradezco una vez más por sumarse a la conferencia de prensa del día de hoy. Permítanme recordarles que deben vacunarse tan pronto sea posible y por favor sigan observando las medidas de salud pública. No vamos a salir victoriosos de esta pandemia sin seguir las medidas y sin aceptar las medidas que están a nuestro alcance, y solo si trabajamos juntos. Gracias una vez más. Muchas gracias, doctora Etienne. Hemos llegado ahora sí entonces al final de la sesión de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información sobre la COVID-19, el trabajo de la OPS y también sobre la situación de la vacunación en la región en nuestra página web www.paho.org. Así que nos vemos la próxima semana y gracias nuevamente por participar. Sigamos cuidándonos. Saludos.